Hoy quiero contarles la historia tras Secot, la megacárcel más importante de América. La gigantesca prisión es una aislada zona rural y dotada de mucha tecnología. Es la más grande de América. Según el gobierno salvadoreño, la creación de Secot fue una respuesta a una escala de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasado. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas, conocidos como pandillas. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, financiados por quien haya sido financiado, planificado por quien haya sido planificado. Nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño. Aquí nunca se hace de noche. Una luz artificial baña las celdas y el patio interior las 24 horas del día. Los criminales que habitan aquellas celdas frías cumplen condenas perpetuas durmiendo en un sistema de literas de 4 niveles sin ningún tipo de colchonetas. Los pandilleros, asesinos, violadores y ladrones son trasladados al centro de confinamiento del terrorismo, la megaprisión inaugurada por el presidente Nayib Bukele el 31 de enero del 2023. La prisión tiene 33 manzanas de construcción dentro de un terreno de 236 manzanas y se encuentra rodeada por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, que incluye alambradas electrificadas. Únicamente cuenta con una vía de acceso y es nula la señal telefónica en 2 kilómetros a la redonda. Secot se ha convertido en un símbolo de guerra contra las pandillas y de la política de seguridad que le ha dado una popularidad sin precedentes a nivel nacional e internacional. El apoyo a Bukele se basa sobre todo en la drástica reducción de homicidios que se ha registrado desde que comenzó su gobierno, en el que llegó a ser el país más violento del mundo. Son muchos los que destacan ese cambio y respiran aliviados, sobre todo en los barrios antes controlados por las pandillas, donde ver, oír y callar era la regla, y los vecinos pueden ahora cruzar las fronteras invisibles que éstas impusieron históricamente sin sufrir hostigamiento y sin miedo a represalias. Sin embargo, 5 meses después de su inauguración, el Secot es también un exponente del hermetismo y de las acusaciones de opacidad del régimen de excepción aprobado tras 76 asesinatos registrados en solo 48 horas en marzo del 2022. Desde que comenzó, casi 70.000 personas han sido detenidas. Una serie de garantías están suspendidas y existen numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos humanos, desde arrestos arbitrarios y torturas hasta muertes bajo la custodia del Estado. Son miles los salvadoreños que llevan meses sin saber de sus familiares, quienes los buscan en videos, fotografías o asomándose a los pequeños agujeros en los muros de las prisiones a las que logren acercarse. Ante esto, respondió el gobierno salvadoreño lo siguiente: y que los titiriteros no vengan a decirnos que estamos violando los derechos humanos de los terroristas, porque El Salvador ha tomado el mismo camino que los países de primer mundo tomaron para ser lo que son, el camino de la justicia, aseguró Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, en un mensaje en su cuenta de Twitter. Por este motivo, los prisioneros deben comer con sus propias manos los frijoles y arroz, porque los tenedores y los cuchillos podrían convertirse en armas mortales. Se lavan el cuerpo y los dientes en unas pilas de piedra y hacen sus necesidades en 2 retretes del fondo, a la vista, y solo salen a un enorme pasillo interno a un máximo de 30 minutos al día, siempre con grilletes en los pies y las manos, que los mantienen encorvados y sometidos mientras caminan por un cemento desnudo. Algo que muchos han calificado de indignante. El Secot fue presentado a los salvadoreños en cadena nacional de radio y televisión como la cárcel más grande de toda América. Tiene, según el gobierno, capacidad para 40.000 presos y es exclusiva para los perfiles como altos rangos, quienes se han dedicado al reclutamiento de jóvenes y el control de territorios y han sembrado terror, división y muerte en la nación centroamericana. Tras aparecer en los medios recorriendo sus instalaciones, Bukele la destacó en Twitter, su plataforma favorita para promocionar los resultados de su administración. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más inseguro del mundo al país más seguro de América. El acceso a este lugar es restringido. Para ingresar al Secot,
se tiene que pasar por 3 retenes de seguridad. El primero se solicitan los nombres y apellidos de los visitantes, datos que serán verificados en la lista de personas permitidas. En caso de no estar en este documento, no se permitirá el ingreso. Al entrar, se puede notar que los presos son obligados a ser limpios, ordenados y a mantener el lugar libre de toda suciedad. Todo el día se la pasan en un absoluto silencio y las únicas veces que salen de su celda es cuando tienen chequeos médicos. Las pocas actividades deportivas que pueden hacer se limitan al espacio de su celda, en la que se encuentran 2 piletas para bañarse, 2 inodoros y 2 bidones de agua para beber. Al mismo, están 5 filas de literas metálicas que conforman 3 pisos, en las que pueden dormir o pasar el día. El diseño de las celdas es antifugas y la prisión cuenta con varios anillos de seguridad, una cerca electrificada con 15.000 voltios y custodios penitenciarios, soldados y policías que controlarán el perímetro a través de 19 torres de vigilancia. Además, 50 miembros de la Policía Nacional Civil apoyará de manera permanente las requisas. Aunque las opiniones están divididas entre aquellos que opinan que el SECOT es un atropello ante los derechos humanos y aquellos que afirman que es la única alternativa que tiene el país para disminuir la inseguridad, lo que sí es verdad es que la estrategia del presidente Bukele ha funcionado. Antes de que te vayas, te dejo este video en la pantalla. Míralo si lo deseas y estás invitado a suscribirte para que seas el primero en ver nuestro contenido.